¿Cómo andan, gente? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a hablar de una consola que para mí es la reina del gaming, pero que muchos no valoran como se merece. La PlayStation 1, la mítica PSX, la grisecita que nos acompañó toda la infancia. Vamos a repasar sus mejores juegos, joyas ocultas, emuladores, todas las versiones rarísimas que tuvo, y encima te cuento por qué creo que está re infravalorada hoy en día. Así que agárrate un mate, sentate cómodo, y arrancamos. La historia de la PlayStation 1 arranca mucho antes de que Sony pensara siquiera en hacer una consola. A fines de los años 80, Nintendo dominaba el mercado con la NES y ya estaba preparando la Super Nintendo. En ese momento, los cartuchos eran caros, limitados en espacio y difíciles de producir, así que Nintendo empezó a mirar con interés el CD-ROM, una tecnología que Sony ya dominaba muy bien. Ahí es donde aparece Ken Kutaragi, un ingeniero de Sony que, casi a escondidas de su propia empresa, empezó a colaborar con Nintendo creando el chip de sonido de la Super Nintendo. Ese chip terminó siendo clave para el éxito de la consola, y gracias a eso Nintendo y Sony comenzaron a trabajar juntos en algo más grande. Una Super Nintendo que pudiera leer CDS, un proyecto conocido como SNES CD o PlayStation. El acuerdo parecía sólido, pero tenía un problema enorme. Sony iba a quedarse con mucho control sobre los derechos y las regalías de los juegos en CD, algo que a Nintendo no le gustó nada. Nintendo siempre fue extremadamente celosa de su negocio y no quería perder poder. Entonces, en una de las jugadas más traicioneras de la historia de los videojuegos, durante una feria internacional Nintendo anunció públicamente que rompía su alianza con Sony, y que ahora se iba a asociar con Philips. Sony se enteró de la traición al mismo tiempo que todo el mundo. Fue una humillación total. Cualquiera pensaría que Sony se iba a bajar del proyecto, pero pasó lo contrario. Ken Kutaragi convenció a los directivos de Sony de que ya tenían la tecnología, el conocimiento y la base para hacer su propia consola. Así nació la PlayStation, ahora escrita como una sola palabra, y con una idea muy clara: no competirle a Nintendo en lo infantil, sino ir por un público más grande, más adolescente, más adulto. Sony decidió apostar todo al CD, lo que permitía juegos más baratos, más largos, con música real y cinemáticas, algo impensado en ese momento. La PlayStation salió primero en Japón en 1994 y fue un éxito inmediato. Cuando llegó a Estados Unidos y Europa en 1995, la industria ya estaba cambiando. Sega estaba perdiendo el rumbo y Nintendo seguía aferrada a los cartuchos con la Nintendo 64, lo que hacía que los juegos fueran más caros y limitados. Sony, en cambio, ofrecía una consola fácil de programar y barata para las desarrolladoras, y eso hizo que estudios de todo el mundo se volcaran masivamente a la PlayStation. De golpe, la consola empezó a llenarse de juegos de todo tipo, desde propuestas experimentales hasta franquicias que hoy son leyenda. La PS1 popularizó el 3D, aunque al principio fuera tosco y lleno de imperfecciones. Polígonos temblorosos, texturas que se movían y personajes cuadrados, pero aún así era algo completamente nuevo. Juegos como Metal Gear Solid, Resident Evil, Silent Hill, Gran Turismo, Tekken 3 o Crash Bandicoot no solo vendieron millones, sino que cambiaron para siempre la forma de contar historias en los videojuegos. Por primera vez se sentían como películas, con música épica, voces grabadas y escenas cinemáticas. El joystick también evolucionó con el tiempo. Al principio era simple, pero con la llegada del DualShock, con sus dos sticks analógicos y vibración, la forma de jugar cambió para siempre. Ese diseño sigue vivo hasta hoy. La PlayStation se convirtió en un fenómeno mundial y especialmente en países como Argentina, donde el uso de CDS permitió que los juegos fueran accesibles para todo el mundo. Fue la consola de una generación entera. Cuando la PlayStation 2 salió en el año 2000, la PS1 ya era una leyenda, pero lo más impresionante es que Sony siguió fabricándola hasta 2006. Terminó vendiendo más de 100 millones de unidades, algo que ninguna consola había logrado antes. Todo eso nació de una traición, de una empresa que fue dejada de lado y decidió vengarse de la mejor manera posible, cambiando la historia de los videojuegos. La PlayStation 1 no fue solo la primera consola de Sony, fue el punto exacto donde Nintendo perdió el control del mercado y donde los videojuegos dejaron de ser vistos como juguetes para chicos y pasaron a ser una forma de entretenimiento para todos. Y pensar que todo empezó porque Nintendo creyó que podía usar a Sony y descartarla sin consecuencias.
terror, incomodidad, esto te hacía sentir esta consola, y no por los juegos sino por las limitaciones de esta, directamente había juegos que apenas corrían en esta consola. La PlayStation 1 tuvo un catálogo que hoy sigue siendo difícil de igualar. No por los gráficos, sino por la identidad de sus juegos. Resident Evil 2 es uno de los mejores ejemplos. No era solo terror, era tensión constante. Munición limitada, pasillos cerrados y una atmósfera que te hacía sentir siempre en desventaja. En otro extremo estaba Colin Cry Rally, un juego que se animó a ser exigente, no ganaba solo por acelerar, tenías que manejar bien, y adaptarte a cada superficie. Era frustrante al principio, pero muy satisfactorio cuando le agarrabas la mano, y para balancear todo eso, Crash Bandicoot 3 ofrecía diversión pura. Plataformas precisas, niveles variados y un ritmo que todavía hoy funciona. No por nada se convirtió en uno de los iconos de PlayStation. La PS1 estaba llena de juegos así. Final Fantasy VII, Silent Hill, Gran Turismo, Tekken 3. Títulos que no solo entretenían, sino que dejaron huella. Por eso, volver a estos juegos no es solo nostalgia, es recordar una época donde los videojuegos tenían personalidad propia. Después de hablar de los juegos, es imposible no hablar de algo que mantuvo viva a la PlayStation 1 durante años: la emulación. Porque mientras las consolas cambiaban y el hardware avanzaba, la PS1 encontró una segunda vida en la PC, y más tarde, en el celular. A fines de los 90 y principios de los 2000, cuando la PS1 todavía estaba presente en muchas casas, empezaron a aparecer los primeros emuladores en PC. No eran perfectos, ni mucho menos. Programas como Bleem y Virtual Game Station fueron pioneros. Sorprendían porque lograban algo impensado para la época. Correr juegos de PlayStation en una computadora tenían limitaciones, problemas de compatibilidad y requerían máquinas relativamente potentes, pero demostraron que era posible. Con el tiempo, la emulación empezó a madurar. Aparecieron proyectos hechos por la comunidad, como Exe, que para muchos fue el emulador definitivo durante años. Permitía usar plugins, mejorar gráficos, configurar controles y lograr una compatibilidad enorme. Más adelante llegaron otros como PCSX y PCSX Reloaded, que apuntaban a ser más precisos y fieles al hardware original. Gracias a estos emuladores, una generación entera volvió a jugar clásicos de PS1 sin necesidad de la consola. Pero la historia no terminó en la PC. Cuando los smartphones empezaron a ganar potencia, la PS1 volvió a sorprender, primero de forma experimental, y después de manera totalmente jugable. En Android aparecieron emuladores como PSX y FPS. Lograron algo increíble: llevar juegos completos de PlayStation al bolsillo. De repente, Resident Evil, Crash Bandicoot y Final Fantasy se podían jugar en una pantalla táctil, en cualquier lugar. Con los años, la emulación se volvió más accesible y más precisa. Hoy, emuladores como DuckStation representan el punto más alto de esta evolución, con mejoras gráficas, compatibilidad casi total y una experiencia que, en muchos casos, supera a la consola original sin perder su esencia. Cuando Sony lanzó la PlayStation en 1994, nadie imaginaba que esa consola iba a tener tantas versiones y cambios a lo largo de los años. La primera PS1 salió en Japón con el clásico color gris, un diseño simple, casi industrial, con botones físicos grandes y una tapa de CD robusta. Era la PlayStation original, la que hoy muchos recuerdan como la cuadrada vieja. En ese momento no había DualShock, solo el control digital sin vibración ni sticks. Todo era nuevo, experimental, pero funcionó. Con el éxito mundial, Sony empezó a mejorar detalles. A finales de los 90 llegaron las primeras revisiones internas. En esa etapa también apareció el DualShock, y jugar ya no volvió a ser lo mismo. En paralelo, Sony empezó a experimentar con el color. En Japón aparecieron PlayStation blancas, negras, incluso ediciones especiales en colores como azul, rojo o verde. No eran comunes en el resto del mundo, pero marcaron algo importante. La PS1 ya no era solo un aparato, era un objeto de deseo, algo que se podía personalizar. En el año 2000 llegó el cambio más grande. Sony presentó la PS1, más chica, más liviana y con un diseño totalmente distinto. Fue pensada para convivir con la PlayStation 2, la PS1 también tuvo sus propias variantes. En Japón salieron versiones blancas puras, ediciones combinadas con la pantallita LCD, e incluso packs especiales. Con el paso del tiempo, la producción fue bajando, pero la consola nunca desapareció de golpe. Sony siguió fabricándola varios años más, hasta que finalmente cerró su ciclo, convirtiéndola en una de las consolas más longevas de la historia.
La PlayStation 1 muchas veces está infravalorada, no porque haya sido mala, porque la PS2 acaparó toda su fama y porque muchas de sus ideas fueron tan buenas que hoy se dan por sentadas. Historias más maduras, música ambiental, cinemáticas, controles analógicos, géneros enteros definidos ahí. Todo eso nació o se popularizó en la PS1, pero rara vez se le reconoce el mérito completo. Hoy en la actualidad la PlayStation 1 sigue viva por culpa de los juegos indies. Títulos de terror indie usan este estilo para contar historias más personales, más incómodas, de la imperfección suma, de la cámara mal puesta o el movimiento rígido no son errores, sino herramientas. Es una forma de decir que el miedo no necesita realismo extremo, solo identidad. En ese sentido, la PS1 nunca se fue, evolucionó, pasó de ser hardware a ser lenguaje visual, y mientras haya desarrolladores indies entiendan eso, sus juegos van a seguir influyendo en el presente, no como una moda pasajera, sino como un recordatorio de que, a veces, menos es más. En fin, gracias por ver el video completo.